1 al 6. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Leen la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted que está en victoria, ¿qué dice? Amén. Amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. La gloria de Dios lo alcanzó en el camino. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bendito sea el Señor. Yo quiero que usted ponga énfasis en este día, en esta hora, sobre esa expresión de nuestro Señor Jesucristo, sobre este hombre llamado Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Aún Saulo no conoció aquella gloria que se le manifestó en el camino. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Que el Señor añada bendición a esta maravillosa palabra. Oramos al Señor, aleluya, recordando, ¿verdad?, presentar a nuestro hermano Samuel. Bendito sea el Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos el honor, la gloria y la alabanza en esta maravillosa mañana. Sabemos que tú estás aquí, sabemos que tú estás en medio nuestro. Sabemos, Señor, aleluya, que a través de la adoración y la alabanza hemos podido sentir tu maravillosa y hermosa presencia, Dios amado y Dios eterno. Señor, cuando sentimos, oh Señor, que corren lágrimas por nuestros ojos, Señor, podemos darnos cuenta que tu Espíritu Santo se hace manifiesto en cada una de nuestras vidas. Te damos la gloria, el honor, la alabanza y toda adoración, Señor, por tu maravillosa presencia, porque tu compañía, Señor, está en medio nuestro, está en medio de este lugar. Yo te pido en este día, en esta hora, que tú nos hagas entender y comprender esta maravillosa palabra. Señor, que si hay alguno que se siente perseguido en este día, en esta hora, pueda entender y comprender cuáles son tus propósitos, Señor, en medio de esa persecución. Padre, que podamos, Señor, aleluya, elevar nuestras almas, Señor, aleluya, en este día, en esta hora, Señor, y conectarnos, Señor, aleluya, con los planes tuyos, los propósitos tuyos que tú tienes para este lugar, en esta hora, en este maravilloso lugar. Bendice a cada uno de los presentes, Señor. Sana al que has de sanar, Señor, porque tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Oh Señor, aleluya. Por eso yo declaro una palabra de sanidad en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, apropiándome de toda autoridad, Señor, que tú nos has delegado, Señor, como reyes, como sacerdotes, oh Dios amado y Dios eterno. Me apropio de esta palabra de autoridad y declaro sanidad sobre cada vida, sobre cada cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, que es sobre todo nombre. Glorifícate, Jehová. Liberta, restaura, levanta y anima en esta hora, en el nombre poderoso de Dios amado Jesucristo. Amén y gracias. Puede sentarse en este día, en esta hora. Aleluya. A Dios sea la gloria, a Dios sea el honor y a Dios sea la alabanza. La historia de Saulo en sus comienzos es una historia de persecución. Cuando nosotros leemos en el capítulo número 8, vamos allá a los primeros versículos, vemos que Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquella época del apóstol Pablo había una gran persecución, dice, contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Mire, y todos fueron esparcidos. Había un plan, había un propósito con aquella persecución. El objetivo, el plan y el propósito era que el evangelio se difundiera por toda aquella región. Fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, porque siempre el Señor va a dejar un pequeño remanente, aleluya, como cuartel, ¿verdad?, de organización. Bendito sea el Señor. Pero sépase que la gran mayoría de nosotros tenemos que salir, porque hay planes y propósitos con nosotros, aleluya, salir a los planes de Dios, hacer y realizar los planes de Dios del cielo. Y muchas veces no entendemos que viene persecución sobre nuestras vidas porque Dios lo permite. Bendito sea el Señor.
Podemos ver a Pablo en principio de su carrera como un perseguidor. Y cuando nosotros leemos el libro de los Hechos y vemos la grandeza que este hombre hacía, ¿verdad?, que Dios le permitía hacer, nos asombramos porque en sus inicios era una persona distinta, diferente. Pero ¿cuál era la razón de esa persecución? Usted tiene que primero definir lo que es persecución. Persecución es la acción progresiva, escuche bien, represiva, controladora, que no permitía o maltrataba persistentemente, que realiza un individuo o un grupo de personas, mire, hacia otra o hacia otro grupo, de la manera, porque hay diferencia en el pensamiento. Hay características físicas, hay características religiosas, hay características culturales, políticas y sociales que lo diferencian. Entonces, si yo no estoy de acuerdo contigo, yo te persigo. Y esa era la situación de este hombre. Un hombre que era religioso, un hombre que era conocedor de la palabra del Señor, pero tenía un celo tan grande por las cosas del Señor que aún no conociéndolo todo, se lanzó a perseguir a los cristianos. ¿Dónde se origina precisamente esa persecución? Mire, simple y llanamente en nuestros pensamientos. Y con nuestros pensamientos, nuestras actitudes. ¿Qué nos lleva a perseguir a otro? ¿A quién realmente perseguía Saulo? Mire, cuando nosotros pensamos, ¿verdad?, y analizamos qué nos lleva a perseguir a otro o por qué otros nos persiguen, tenemos que ver que la envidia es uno de los elementos que contribuye a la persecución. El orgullo es otro de los instrumentos. La soberbia, el celo mismo que estaba entronado en el corazón de este hombre llamado Saulo. Saulo tenía un celo por las cosas del Señor, por la palabra del Señor, instruido a los pies de Gamaliel, uno de los eruditos, de los conocedores de la palabra por excelencia. Ese era Saulo, conocedor de la Torá, de arriba abajo y de abajo arriba, celoso en las cosas del Señor. Pero este mismo celo permitía la persecución de él hacia los cristianos, porque los frutos de la carne también dominan en nuestras vidas. Aún nosotros, ¿verdad?, viniendo a la iglesia, conociendo al Señor, conociendo la palabra del Señor, pueden entronarse estos elementos en nuestra vida, estas características en nuestra vida, y pueden aflorar y pueden dominar en medio nuestro. Así que como cristianos tenemos que tener cuidado porque vamos a ser perseguidos. Bendito sea el Señor. Y no vaya a ser que en el trayecto nos convirtamos en perseguidores. Saulo era un tipo preparado, de buena raza, un ciudadano romano, pero de padres hebreos. Bendito sea el Señor. Un religioso preparado a los pies de Gamaliel, la crema de los eruditos religiosos. Era un fariseo. Y aquí está el talón de Aquiles, porque los fariseos no creían en la resurrección. Y Pablo, conociendo la palabra del Señor, conociendo la Torá, conociendo el Viejo Testamento, bendito sea el Señor, esos primeros 5 libros, ¿verdad?, que estaban intronizados en la vida de este hombre, no estaba de acuerdo con la resurrección de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Un tipo orgulloso, presumido, que se creía que estaba por encima de los demás. Es como yo visualizo a Pablo de primera instancia. Y en esa actitud es la que lo lleva a él a perseguir y a menospreciar a los discípulos del Señor. Ese celo, ese orgullo, esa soberbia muchas veces que se entrona en nosotros nos lleva a perseguir a nuestros semejantes, a nuestros hermanos. Bendito sea el Señor. Y yo quiero hablarte en este día para que tú puedas entender y comprender, aleluya, que es necesaria en muchas ocasiones la persecución. Pero tenemos que tener cuidado cuál es el propósito con el cual nosotros estamos persiguiendo, o cuál es el propósito con el cual nos persiguen a nosotros. Por eso le puse bajo el título a este sermón: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿A quién estaba realmente persiguiendo Pablo? Es lo que yo quiero que tú puedas entender y comprender en esta maravillosa mañana. Mire, ¿no son acaso las actitudes las que nos hacen decir ¿por qué me persigues? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como siervos del Señor? Identificar cuál es el problema